Hola estudiantes, estamos aquí ya presentando la guía número 5 que ustedes deben trabajar ahora finalizando septiembre y para entregar en octubre. Eh, Así como en la guía anterior, estuvimos trabajando en la aplicación flexible y creativa de las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros, adecuando el texto a los propósitos de escritura y la situación. Ustedes tuvieron que escribir o producir una infografía, que era una manifestación de los textos no literarios. Hoy vamos a volver a la literatura utilizando el mismo objetivo. Ojo, vamos a trabajar con el mismo objetivo, pero aplicándolo a las estructuras poéticas, o sea, vamos a trabajar con la producción de un texto literario. ¿Ya? Y como estamos todavía en septiembre, eh, y en septiembre son comunes las payas y las cuecas y las tonadas, vamos a trabajar con dos estructuras poéticas básicas que son muy famosas. Y no sé si ustedes las conocen, pero si las vamos analizando las van a ir identificando con algo que es bien típico de esta fecha. ¿Ya? Las dos estructuras poéticas básicas que vamos a trabajar, que obviamente, como lo dice el nombre, tienen que ver con el género lírico, son la cuarteta, que está aquí, y la décima, que está acá. ¿Ya? En primer lugar tenemos la cuarteta. La cuarteta es una estrofa compuesta por 4 versos octosílabos. ¿Ya? Se emplean frecuentemente en el teatro y la poesía narrativa. ¿En qué consiste esto? Entonces son 4 versos, como lo dice la definición. Con esto nos tenemos que quedar. 4 versos octosílabos. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos 3 clasificaciones: la copla, la cruzada y la redonda. Tenemos la copla, tiene 1, 2, 3, 4 versos. Y son octosílabos, como lo dice ahí, porque cada uno de los versos tiene 8 sílabas. Una, la voy a ir subrayando. Perdón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8. Son 8 sílabas por cada uno de los versos, ¿ya? Y esta ley de los 8 sílabas por verso se va a dar tanto en la cuarteta como en la décima, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí, en cada una de estas clasificaciones, que es la copla, la cruzada y la redonda, yo le puse una letrita al lado, y que tiene que ver con cómo riman, porque ustedes saben que la poesía muchas veces, no todas, riman. Eso quiere decir que los últimos sonidos que se emiten son semejantes. Por ejemplo, aquí en la copla tenemos que la primera no rima con ninguna, pero sí la segunda con la cuarta. Tenemos que terminan con ar y terminan con ar, ¿ya? Entonces, dice: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, cantando me he de ir al cielo, cantando me he de salvar. Entonces ahí tenemos la primera cuarteta, que es una copla. Y la característica de la copla es que rima principalmente el segundo verso con el cuarto. Y por eso se dice que es B y B. La cruzada, si se fijan, a diferencia de la copla, rima la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Eso quiere decir que: bendecido y ensalzado el verbo en la Eucaristía, sois de ángeles respetado y de toda jerarquía. Fíjense aquí en esta clasificación en la cruzada. Si se fijan, tiene una I, una conjunción ilativa, ¿cierto? Así se clasifica esa palabra. Eso no lo vamos a considerar como una sílaba, porque si nosotros la hablamos, siempre la sílaba va a ser esto: el ido y el i. Solamente eso. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, el D, O, Y, 5, 6, 7 y 8. Y ahí están las 8 sílabas. Y por eso también esto es un verso octosílabo, porque tiene 8 sílabas. La tercera clasificación son las redondas, las cuartetas redondas o cuartetas cuadradas, en que el primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. El gusto me da risita cuando me pongo a pensar, si me la llego a llevar, ni el gobierno me la quita. ¿Ya? Entonces ahí lo que rima es la cuarta con la primera, la segunda con la tercera. Y siempre, recuerden, en esta clasificación de formas o estructuras poéticas básicas, tienen que estar estructurados en versos octosílabos. Un verso, recuerden, que es la línea que va configurando una estrofa. Todo esto es una estrofa.
¿ya? Pero cada una de las estrofas está configurada por 4 versos. Un verso, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y ahí tenemos la primera clasificación de cuartetas. Aquí acompañé la guía y esta primera clasificación con una imagen de lo que era la lira popular. La lira popular antiguamente era siempre acompañada por estas imágenes que eran producidas con silografía, que era una forma de grabado, ¿ya? Y que tienen siempre esta estética de carnaval o de fiesta o de fonda, si lo podríamos llamar así, ¿ya? La segunda clasificación, aquí nuevamente tenemos una imagen de la lira popular donde nuevamente tenemos esta imagen parecida a una fonda donde aparece gente celebrando, bailando cueca chora, cueca brava, etcétera. La segunda clasificación que vamos a ver de las estructuras poéticas es la décima, ¿ya? Y la décima, así como la cuarteta, también está estructurada en versos octosílabos, pero tiene una pequeña diferencia y aquí es donde viene la complicación. Y aquí es donde ustedes tienen que poner el ojo porque esto es lo que van a tener que producir. La décima, según la definición común, es una combinación determinada de 10 versos octosílabos. Si la cuarteta tenía 4, la décima tiene 10. Y el octosílabo es a su vez la métrica más popular y originalmente española, y la que por naturaleza mejor representa el canto del pueblo hispanoamericano. ¿Ya? Independiente de que la décima y la cuarteta se utilicen para las payas o se utilicen para las tonadas que nosotros escuchamos comúnmente en las cuecas, esta estructura poética está arraigada en la cultura poética española. Ya porque recuerden que nosotros tenemos una tradición cultural que viene desde España y se arrastró incluso a la misma cueca y se arrastró incluso a la producción poética que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Esto se debe a que el octosílabo en sí se halla como elemento esencial de expresión en la lengua castellana, porque responde al ritmo interno de nuestro idioma, ya que también constituye la médula rítmica, lingüística y por tanto gramática del idioma desde donde procede el español, el latín. Como dato anexo, el latín es la lengua de donde proviene nuestro idioma, el español. ¿Ya? Se dice que las lenguas romances, ya sea el francés, el portugués, el italiano y el español, provienen todas del latín y por eso se asemejan tanto, por eso se parecen. El latín era el idioma que hablaban los romanos, ¿ya? En la época de Cristo, por ejemplo, ahí utilizaban ese idioma. La índole oral del metro octosílabo no es producto de la casualidad ni de la influencia poética, sino que al contrario emana de la consubstanciación del lenguaje emitido, de nuestra forma natural e inconsciente de expresarnos en palabras, ya que afortunadamente la poesía como arte nació mucho antes que el arte poético y todas sus reglas de versificación. La décima como estrofa es en realidad un romance entre versos, musical y sonoro. Fíjense en esto. Esto es muy importante cuando tengan que producir la musicalidad y la sonoridad que tienen estas formas poéticas, porque cuando uno las emite de forma oral, tienen una musicalidad que se puede incluso convertir en una cueca o en algo parecido a esas manifestaciones musicales, que encierra con justeza y armonía lo que nuestro idioma dice. He aquí un buen ejemplo de la métrica octosílaba, en una décima formada por 10 versos consecutivos de 8 sílabas cada uno, rimados de la siguiente forma. Aquí va a ser importante en este ejemplo que vamos a analizar que tomen en cuenta en las letritas nuevamente. Una décima está estructurada siguiendo la estructura, valga la redundancia, A, B, B, A, C, C, D, D y C. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer verso tiene que rimar con el cuarto y con el quinto. El sexto tiene que rimar con el séptimo y con el décimo. ¿Ya? Así tiene que ser. Esa es una ley. Tienen que tener esta estructura. ¿Ya? Otra cosa que tiene que tener la décima es la musicalidad. Cuando ustedes leen el poema tiene que tener una musicalidad de acuerdo a las rimas. Ya, yo voy a leer esto para que vayan viendo a qué me refiero. Pareciera bien papaya escribir de esta forma. La décima tiene normas muy complejas y canallas. Se hace de esta laya y, por si quieren aprender, les dejo en su poder esta pequeña receta a los futuros poetas herederos de Espinel. ¿Ya? Ojo aquí con esto.
En el último verso termina con la décima nel, ¿ya? O sea, con la sílaba nel. Se supone que tiene que rimar con y con er, ¿ya? Si bien la letra no es la misma la que termina, el sonido es semejante. No sería lo mismo si, por ejemplo, herederos de Santiago. Aprender, poder, Santiago. No rima. Y por eso aquí trataron de construirlo con esta palabra que termina en un sonido semejante a estos dos. ¿Ya? Por eso es importante seguir la rítmica y la musicalidad. Otra cosa, recuerden que cada uno de los versos tiene que tener 8 sílabas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 sílabas para conformar un verso. Y cada décima tiene que tener 10 versos octosílabos. ¿Ya? Ejemplo número 2. Yo lo busqué en internet y es de un escritor muy conocido que de hecho nos da el nombre a nosotros como establecimiento. Se llama Víctor Jara. Y yo lo utilicé porque justamente en este mes se celebra el, ¿cómo podemos decir? El aniversario de su nacimiento de Víctor Jara. Yo encontré esta décima y me pareció muy buena para que entendamos que Víctor Jara no solamente era un revolucionario como se trata de demostrar siempre, sino que también era un folclorista muy importante y muy reconocido. Aquí escribió una décima que habla del niño Jesús, ¿ya? Algo que incluso tiene una temática religiosa. Entonces dice, el niño Jesús nació en el portal de Belén, la estrella de sumo bien a los magos le alumbró. El mundo resplandeció con pitos y panderetas, bajaron 7 cometas a ver este nacimiento, los altos del firmamento que abrieron para la fiesta. Fíjense que cumple todos los criterios de lo que exige una buena décima. Tiene la estructura del A, B, B, A, C, C, D, D, C. ¿Ya? Si analizamos cada uno de los versos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí se separa porque hay una ley de acentuación que separa esa letra del resto de la palabra y por lo mismo es una sílaba aparte. ¿Ya? Entonces es un verso octosílabos. Acá analicemos otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí no sé qué le pasó. A ver, analicémoslo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se nos cayó Víctor Jara aquí en este verso, en el portal de Belén. ¿Ya? La siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otro verso octosílabo. Y así podemos seguir viendo las características de la décima en este poema. Ya, retomando, la décima tiene que tener 10 versos octosílabos. Tienen que estar estructurados así, de esta manera. Tienen que tener una temática que hable desde el principio hasta el fin de lo mismo y tiene que tener coherencia. No podemos hablar cualquier palabra o meter cualquier palabra que no tenga coherencia dentro de la temática o dentro del mismo poema para que solamente tenga estructura. Tiene que tener una estructura en sí misma y tiene que tener coherencia y tiene que hablar de un tema para que la gente que lo lea o que lo escuche lo entienda. ¿Ya? Eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en esta guía? Crear una décima sobre el tema que ustedes quieran. Yo les voy a dar la libertad para que hablen del tema que ustedes quieran en esta guía. Pueden hablar, por ejemplo, de su juego favorito, su deporte favorito, su equipo de fútbol. Pueden hacerle una décima a su equipo de fútbol, que sería muy entretenido. Pueden hacer una décima sobre su establecimiento, sobre el liceo, ya que nuestro epónimo está de aniversario. Pueden hacer una décima sobre la vida de Víctor Jara, sobre la vida de algún personaje histórico que les llame la atención, sobre Lautaro, Caupolicán, Manuel Rodríguez, etc. Y obviamente pueden hacerla también sobre el lugar donde ustedes viven, que sería una décima muy bonita, porque ustedes viven en lugares muy bonitos aquí en la sexta región y en Colchagua. O si viven en otra provincia también. ¿Ya?
Aquí nuevamente les adjunto la pauta de evaluación o la rúbrica a la cual ustedes se tienen que ceñir para tener el 7. La gente que tenga los 25 puntos y que cumpla todos estos criterios que están aquí en la primera columna va a tener un 7. Yo sé que ustedes pueden adecuarse a eso y que les va a salir una décima muy bonita. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios? El uso de las décimas. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza la décima y logra a través de ella entregar un mensaje claro y coherente. La sílaba métrica de todos los versos son octosílabos. Nada más. Si ustedes se caen en alguno, igual vamos a aplicar el criterio y les vamos a entender porque va a ser la primera décima que ustedes escriben. No tengan miedo de eso. Así como le pasó a Víctor Jara, les puede pasar a ustedes. La estructura. Esto sí tienen que cumplirlo. El A, B, B, A, C, C, D, D, C, eso lo tienen que cumplir. Y eso se refiere a que el orden de los versos corresponde íntegramente a una décima, o sea, lo que está aquí entre paréntesis. La musicalidad, lo que yo les decía adelante, que tiene que ser musicalizable, que si ustedes, por ejemplo, le acompañan a la décima que están escribiendo una guitarra, se podría convertir fácilmente en una tonada o en una cueca. En todo momento se percibe claramente la musicalidad dada por la rima de las décimas. Eso quiere decir que ustedes le van a dar un ritmo y se va a convertir en una cueca. Y por último, la creatividad, la temática y la picardía. Ya la picardía se refiere a que ustedes traten de poner una suerte de folclorismo y de palabras que tienen que ver con su diario vivir, con su cotidianeidad. Si viven ustedes, por ejemplo, en el campo, utilicen palabras que tienen que ver con el campo, pero que sean sin insolencias, sin palabras que tengan que ver con un lenguaje inculto informal. ¿Ya? Entonces, la temática y la picardía de los versos de la décima llaman la atención por su creatividad. Un poema o una décima que sea bonita, que sea llamativa, eso va a hacer que usted tenga 25 puntos y por consiguiente tenga un 7 en esta guía. ¿Ya? Eso sería la guía número 5. Aquí van a tener el espacio para que escriban su décima. Si ustedes no pueden escribirla aquí, me la pueden escribir por correo electrónico. Me la pueden enviar directamente o nos la pueden enviar a los profesores por correo electrónico y ahí nosotros la podemos revisar. ¿Ya? No es necesario que la escriban aquí mismo. Si la pueden mandar por WhatsApp, si le pueden mandar una foto y la suben por el correo electrónico, no va a haber ningún problema. Eso, chicos, yo sé que ustedes pueden, es un desafío grande, pero es un desafío bien bonito. Eh, utilicen la creatividad, utilicen su ingenio, su picardía y su conocimiento de este tipo de música y de poemas que de más que lo tienen. ¿Ya? Eso. Espero que estén súper bien, que se cuiden, colaboren con sus familias, colaboren con el autocuidado para que en un futuro próximo podamos volver a clase, que es donde más se aprende. Y así nos podamos ver y podamos disfrutar de mejor manera este proceso que se llama aprendizaje. Ya, que estén muy bien, cuídense, un saludo a sus familias y nos vemos en la guía 6. Hasta luego.